leerles el comunicado que la Academia Colombiana de Historia ha emitido en el día de hoy. La Academia Colombiana de Historia acoge como suyas las ponderadas manifestaciones de las academias que hacen parte del Colegio Máximo de las Academias de Colombia con respecto a los eventos de los últimos días. Eso con el objeto de no repetir cosas muy bien dichas. Ese es el marco para referirnos en particular a los ataques al patrimonio histórico y cultural de la nación colombiana, que son quizá nuestra provincia especial. La Academia Colombiana de Historia simpatiza con reivindicaciones simbólicas de los indígenas frente a la ideología histórica dominante desde el periodo conocido como la conquista, que se manifiesta en la ocupación de espacios privilegiados por estatuas y monumentos, a veces en desafío de tradiciones precolombinas. Nadie tiene derecho, sin embargo, a arrogarse la potestad de derribar estatuas, patrimonio cultural, por repudiar el pasado turbio de las figuras históricas que representan y que muchos otros colombianos respetan. Es el caso de los fundadores de ciudades como Sebastián de Benalcázar y Gonzalo Jiménez de Quesada, o de Pedro de Heredia, cuya estatua ha sido también amenazada. La Academia Colombiana de Historia censura las manifestaciones de odio, como repudiaría que se derribaran estatuas de otras tradiciones como la de la gaitana. En cuanto al ataque contra la estatua de Nariño, el precursor que sacrificó su existencia por sus convicciones libertarias e iluminó la Colombia que somos, y contra otras figuras que se han ido a tierra, considera la Academia que el alcance político de estos gestos es de largo aliento y lleva detrás un intento de reescritura del pasado. Los jóvenes iconoclastas que no conocen a quien tumban porque no se lo han enseñado son el instrumento. Detrás de esos impulsos está la intención premeditada de borrar el recuerdo de 500 años de formación de la hoy República de Colombia y, de manera aún más profunda, la deconstrucción de la sociedad para reensamblarlas desde un tablero raso. Los símbolos, malvados o santos, tienen que caer. Frente a la amenaza existencial que representa el pequeño grupo de iconoclastas, no cabe sino el reclamo enérgico que estamos elevando a las autoridades desentendidas. Si no se defienden las estatuas, se entrega el pasado y con él el futuro. La Academia Colombiana de Historia. Esto se distribuyó a la prensa. Sin decir más, que Lidia es doctora en Historia y presidenta de la Academia Nariñense de Historia, y con numerosas publicaciones y gran aceptación entre los historiadores del país y del exterior. Le doy paso entonces a su conferencia. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los señores directivos de la Academia Colombiana de Historia. Un saludo muy especial al doctor Rodolfo Segovia por esta invitación en esta tarde, y a todas y cada una de las academias del país asistentes a este encuentro con una historia local, cual es la historia de Pasto. La apertura que se nos brinda en esta tarde es como siguiendo esa dirección que ha tenido desde el comienzo la nueva administración de la Academia Colombiana de Historia para
dar la voz y el cupo a las historias locales, a las historias regionales. De ahí que sean todos bienvenidos a esta tarde de comunicación sobre Historia de Pasto, proyecto piloto para otras ciudades colombianas. Muchísimas gracias a todos por la asistencia a este encuentro y a este momento. Cuando en el país se habla de Pasto, se trata de dejarla como en un renglón único, cuál es el de Pasto realista. Pasto en contravía del proceso de la independencia en Colombia. Así la historia del vencido por acciones de facto del poder queda en la periferia del relato de nación, porque se opone a ese relato del centro. Es allí donde se ubica lo que Dirlich llama el colonialismo historiográfico, cuando él dice proponer hacer visibles otras historias como una tarea fundamental ante un colonialismo historiográfico que les niega su historicidad. Este es como la premisa rectora, la reflexión de esta tarde. En entrevista con la revista Semana en enero del 2019, frente a lo de la estigmatización del ser pastuso, expresé, porque nunca a los colombianos les han contado o han querido saber sobre nuestra historia, la de los vencidos, ni de las razones por que los pastusos tomaron una posición política contraria a la de los patriotas y fueron capaces de dar su vida. Ese desconocimiento se traduce en estigma. La historia de Colombia se ha construido en el centro y ha excluido el resto del país. En otras palabras, no solamente nos dejan en la periferia económica, sino también en la periferia social y cultural. Esto entonces ha sido como la motivación principal para que se pudiera desde Pasto y el sur empezar a pensar en construir ese relato para incluirse en lo que se llama el relato de nación. Y ese proceso atiende lo que dijera Jorge Luis Borges, es de reconstruir la memoria a partir de fragmentos, a partir de esos trazos que se han dado en el tiempo. Y a partir de esa reflexión es como ha surgido en la Academia Nariñense de Historia, que es el momento de decir que es una de las academias más antiguas del país, que a iniciativa de la Academia Nacional de Historia empezara a trabajar desde el año 1910 como Centro de Historia de Pasto, precisamente. Y es allí donde empieza a gestarse el proyecto que se va a denominar Manual Historia de Pasto a partir de su gestor. Avance. Avance un poco. Avance, por favor. Avance. Allí es un momento. Sí. A partir de el doctor Alberto Quijano Guerrero, quien es el presidente de la Academia Nariñense en los años 90, empieza a pensarse en la posibilidad de armar esa historia desde el sur para contarle al país. Empieza con el nombre de Cartilla de Pasto en 1994, pero luego de su fallecimiento en el año 95 y cuando yo asumo la presidencia de la Academia Nariñense de Historia, comenzamos por retomar esa importante iniciativa porque ya la obra estaba configurada en ese sentido. Esta es la presentación de uno de los libros que se denomina ya Manual Historia de Pasto. ¿Por qué se le cambió el nombre? En aquella época ya circulaba en el país el Manual Historia de Colombia, que
era el portador de la nueva corriente, la nueva historia de Colombia. De ahí que ese fue el nombre que se tomó para el proyecto editorial que comienza en el año 1996. Avance, por favor. Avance. Allí. Son los integrantes de la Academia Nariñense de Historia, que son los autores y otros más, los autores de la obra que se denomina así Manual Historia de Pasto y que viene trabajándose desde 1996 ya como una edición publicada. En este sentido, lo que les queríamos compartir, que es una obra de tipo colectivo y que me trata de la historia de Pasto más allá de la independencia, que ha sido como ese momento congelado de su memoria, que es el único que conoce en forma superficial el país. Por lo tanto, en esta obra van a encontrar ustedes estudios, investigaciones, artículos y ensayos sobre distintos temas y a lo largo de todo este proceso histórico de lo que es y ha sido Pasto. Pasto empieza como Villa de Pasto en 1537, pero es después de la resistencia indígena que se libra durante unos años. Y es así como Pasto se convierte en un enclave colonial, dada su posición estratégica entre el sur y el norte, de paso obligado, y también por la numerosa población con la que contaba, una población trabajadora de mucha importancia, y también por los recursos disponibles. Tanto es así que ya después, en 1559, se convierte en la ciudad de San Juan de Pasto, y hacia finales de ese siglo XVI, en 1582, se la registra como el mejor pueblo de la gobernación de Popayán. Pero su población en ese entonces ha decaído por la acción del coloniaje. Esto me da pie a la otra orientación que se ha dado en el Manual Historia de Pasto, cuál es la de trabajar los movimientos sociales. Y tenemos que en pleno siglo XVI hay levantamientos contra la corona. Y en forma o en tiempo muy temprano, 1564, se levanta Gonzalo Rodríguez, que es criollo, y ya tiene una conspiración armada desde Quito y Pasto y Cali contra la corona. Él es ejecutado en Rumipamba, pero deja como una impronta de ese carácter rebelde del pueblo pastuso. No obstante, en plena colonia, en los años de los movimientos comuneros, también Pasto se va a sumar a la historia, y encontramos que los pueblos que bordean la ciudad, que eran pueblos indígenas, también se van a levantar contra los estancos. Es decir, que Pasto está en plena conexión con la historia, si se puede decir, nacional. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta porque hay movilizaciones que se hacen a lo largo de estos años y en plena sociedad colonial. Ya cuando llega el momento de la independencia, es necesario aclarar que Pasto entra en este proceso o en la guerra propiamente desde muy temprano, 1809, y se va a prolongar hasta 1826, que ya van rebajando las tensiones sociopolíticas. En este orden de ideas, cuando hablamos de la independencia, solo conocemos una parte de esa historia, y es a lo largo de la obra colectiva Manual Historia de Pasto, cómo va a ser un tema que va a estar constante en todos los 21 volúmenes hasta ahora publicados. Y se va a dedicar el volumen número 10 para el tema de la independencia. Salió un volumen
como de 505 páginas a partir de estudios, de ensayos y de investigaciones en este tema que es de tanta importancia. Y esto nos revelaba que Pasto no solo fue realista, sino que en Pasto, durante toda la guerra, afloran las tres vías políticas. La vía del monarquismo o realismo, la vía de la independencia y la vía también, la tercera vía política, que es la más invisible, que es la de la autodeterminación social y política a partir de la separación. En este sentido es muy interesante por eso advertir cómo a partir de las investigaciones afloran otros criterios y otras visiones y otras historias dentro de lo que estamos contando de ese proceso que se ha visto como solo desde un sesgo, desde un lado. El drama de la independencia es una cuestión muy delicada, muy complicada para el pueblo, que está dividido en opiniones, como les decía, ya sea por el rey o ya sea por la independencia, pero que tienen una vía en la que todos como que confluyen en una alianza de tipo estratégica, que es y queda tácita, que es entre el sector de la élite, o sea, el cabildo, y el sector del pueblo, el sector de los indígenas, los mestizos también. Esto va a ser la clave de la resistencia durante tanto tiempo. Y por otro lado, también apreciar que Pasto no siempre fue de esta conducta realista, sino que en 1811, a través de cabildos abiertos, porque hay otra observación que hacer, al frente de tomar unas importantes decisiones frente a la guerra o la paz, Pasto consulta y lo hace a través de los cabildos abiertos. Y de esta manera vamos a encontrar que Pasto se afilia a la causa patriota y promete defenderla en los cabildos abiertos de 1811, pero va a encontrar, en un tiempo va a afiliarse a esta causa y se va a mantener, pero las continuas agresiones, ya sea por el norte o por el sur, para hacerle cambiar, dice, de opinión, aunque ya estaba en el otro lado, siempre le van a volver o a insistir en tomar la posición inicial. Esto es importante declarar que son acciones de facto, acciones de fuerza, las que intervinieron mucho en esa conducta, la más observable o la más destacada del pueblo pastuso. En el cabildo se expresaba que si persuade el otro bando, o sea, el bando patriota, si los persuaden a cambiar o mudar de gobierno, muy bien, pero si vienen con amenazas y con las armas, ya sea por el norte o por el sur, pues tienen que proceder a defenderse. Eso es la actitud siempre como consecuente ante la versión del otro lado de la historia que tenemos. Vamos a avanzar. Esto es una ojeada que les quería manifestar, que todo lo vamos a encontrar en esta obra a través de los distintos capítulos que se han podido desarrollar. Y también se insiste en el tema ya de la República, cómo se encuentra Pasto después de la guerra, que es con absoluta pobreza, y siguen las recriminaciones y siguen como esa tensión social y política en el Estado republicano frente al nuevo gobierno, y Pasto va a ser escenario de nuevas guerras civiles que ya todos las conocemos. Ahora
con esta ojeada es una ojeada simplemente muy rápida para hacer énfasis en lo que es el punto central de nuestro tema, cuál es el surgimiento de este proyecto, Manual Historia de Pasto, que lo queremos presentar como piloto para el país. En 1996 surge el proyecto en la Academia Nariñense de Historia y lo acogen en el Consejo Municipal porque se lo inscribe en el programa Formación Ciudadana. Gracias al presidente de aquel entonces, el señor Jaime Rodríguez, fue que logró implementar esta propuesta de la Academia Nariñense de Historia para ser parte del programa Formación Ciudadana. Y este programa es lo que atendía, que es la historia, el fundamento para la formación y la educación de los nuevos ciudadanos, o sea, de esa nueva ciudadanía, de esa moderna ciudadanía, y fue así como se dio pie. Nace primero en el Congreso, en el Consejo Municipal de Pasto, y luego la alcaldía municipal, que estaba presidida por el ingeniero Antonio Navarro Wolf, lo apoya decididamente. Es a partir de entonces como se empieza a contar con la financiación por parte de la alcaldía municipal, ya sea a través de la Secretaría Cultural, de la Secretaría de Educación, como le dan vía libre al proyecto del cual estamos haciendo mención. Siga, por favor. Los 21 tomos que ustedes tienen frente a sus pantallas han sido la obra y el tesón de la Academia Nariñense de Historia, con el afán de desarrollar el enfoque central o esa nueva epistemología endogénica, que es lo que nosotros administramos como base y marco teórico referencial, cuál es la historia madre. La historia madre, pero en contexto, para desbordar el acontecimiento que es de corta duración. De ahí que se obtiene una visión integral y panorámica de todos estos procesos sociales, políticos, económicos y culturales a través del tiempo. Si ustedes observan en las carátulas, también tenemos como otros mensajes simbólicos. El primer tomo tiene el escudo de armas de la ciudad de San Juan de Pasto, y que es a partir de la cédula real de 1559. Esto para ir buscando y estableciendo como unos elementos de carácter identitario. Luego ya tenemos los momentos que les dan cupo ya a algunos personajes, como en el tomo sexto, a Agustín Agualongo, que es un actor interesante en esta historia. Se ha variado porque varían también los enfoques y los temas que se incluyen en esta obra que se denomina Manual Historia de Pasto. Continuamos. Seguimos porque es referido. Continuamos. Avanzamos. Avanzamos. Hasta allí. Sí, el Manual Historia de Pasto es de gran importancia y observamos que tiene 18 autores. Algunos de ellos escriben 2 de los artículos o 2 temas, en el caso de Alberto Quijano Guerrero, de Benur Cerón, Gerardo León Guerrero Vinuesa, entre otros. Y en el primer tomo del Manual Historia de Pasto
que va a ser reeditado en el 2004, encontramos que se tiene los siguientes capítulos: el espacio y el hombre, porque esa es otra de las líneas de este proyecto, el advertir el espacio, la geografía de los lugares desde otros ámbitos y escenarios. El segundo capítulo es la primera cultura, o sea, hacer énfasis en el conocimiento de las culturas indígenas pobladoras del área. Tercer capítulo, la colonia y los movimientos sociales. Cuarto, la independencia y la contravía. Quinto, república y convulsión del poder. Sexto, Pasto entra en el siglo XX. De séptimo tenemos como una característica incluir en los anexos, en este caso fue el plano de la ciudad de 1816 y el de 1864, para establecer las comparaciones del caso. Los facsímiles de la Real Cédula de 1559 y de otros documentos. ¿En qué consiste la metodología de este proyecto? Avancemos, por favor. Si bien el marco histórico es la historia madre, la epistemología endogénica, es decir, de proponer un nuevo episteme para conocer desde el locus de enunciación estos distintos procesos, y se trabajan en forma colectiva y se admiten distintas visiones para que se haga en conjunto esos constructos y esos nuevos conocimientos. En esto también el otro marco que hemos conservado ha sido el de la Cátedra Nariño desde el año 2004 y el de la Cátedra Paxto, que es en el sentido de establecer los fundamentos para el desarrollo y la implementación de los valores hacia la paz en el país. Avancemos. La metodología ha sido la compilación de ensayos, estudios de campo a través de las distintas fuentes, las fuentes de tipo documental. La historia de Pasto se encuentra en los principales archivos históricos del país, por supuesto, en el Archivo General de la Nación, en el Archivo Central del Cauca, también en el Archivo Histórico de Cali, en el de Buga, en el de Pasto y en los archivos del Ecuador, esencialmente los archivos históricos de Quito, de Ibarra y de Sevilla en el extranjero. Miren, todos esos recintos donde podemos reconstruir esos fragmentos del espejo, como diría Borges, para podernos encontrar y para podernos mirar. El anterior, por favor. El Manual Historia de Pasto conforma así un estudio básico de consulta que permite y propone la profundización de muchos aspectos de la historia local, sin pretender otra cosa que la de lograr afiliar el interés de los ciudadanos por conocer e investigar los procesos sociales de su propia región, los procesos, no los acontecimientos, así como encontrar interlocutores para que en forma conjunta se apropien aquellos valores y referentes que construyen la identidad cultural de los pueblos. Ahora vamos a avanzar para las líneas de investigación. ¿Qué líneas de investigación se han trabajado a lo largo de estos 21 tomos del Manual Historia de Pasto, del cual les estoy referenciando? La historia de la independencia, que como les decía al comienzo, es un tema constante y permanente y que se le ha dedicado unas monografías prácticamente, como en el tomo 9,
por ser la víspera de la independencia de Colombia. Este es muy importante para dar todas las otras visiones y entrar en la formación ya del conocimiento histórico. La historia social y política, porque obviamente que hace el análisis desde la colonia hasta el momento contemporáneo, con analizar la situación de la misma ciudad en los conflictos, en el momento del conflicto, para ver todos los avatares que tuvo que padecer la ciudad en todos estos momentos. La historia urbana. Este es un referente que tiene como distintas líneas o subtemas a su vez. La historia urbana, dedicamos nosotros 2 volúmenes, el tomo 7 y el tomo 8, octavo, para dedicarlo a la historia urbana. Y esto les comento que han sido los volúmenes de mayor popularidad por el acceso a toda la población, sean jóvenes, sean niños o mayores, porque se adentran en la historia de los barrios más antiguos de la ciudad, se adentra en los personajes populares. El académico Ricardo Figueroa incorpora esta línea de conocimiento para ver el otro rostro de Pasto, cuál es a través de sus personajes populares, que para nosotros no son altamente familiares, como el Cachirí, la María Piña, y al perfilar en los contextos sociales de su época a estos personajes, es de gran atracción y remite muchos elementos de una identidad cultural para el caso de Pasto. La historia de los barrios, pero se hace a partir de la documentación, no se remite a descripciones de cuándo surge y en qué momento está, sino que se empieza, como en el caso de Pandiaco, Santiago, que me correspondió desarrollar, se empieza desde el siglo XVI. Es interesante ver la transición del caso de Pandiaco, que era un resguardo indígena, un pueblo, Quillacinga, y después se transforma en un barrio de la ciudad. Estos procesos son de gran interés porque nos advierten otras historias que encierran la lucha de los pueblos en estos procesos. La historia de la medicina. Gracias a que la academia cuenta con 2 médicos que abordan esta línea de investigación, la historia del papel del médico y de la historia de la práctica de la medicina en Pasto y en el sur, pero en contextos regionales y en contextos nacionales y con gran referente para poder apropiar el conocimiento. Lo otro ha sido de historia de los pueblos originarios, y en esto se ha advertido los distintos procesos, desde la cultura precolombina hasta la conformación durante la colonia, todas sus problemáticas, hasta desencadenar ya la descomposición en el siglo XX de los pueblos originarios precolombinos cuando llega la supuesta modernidad. La historia del arte es otro de los temas que nos permite como un ángulo de referencia para allegarnos a la historia de Pasto. Siga. La otra línea de investigación, gracias a la presencia de geógrafos e historiadores en nuestra academia, han podido desarrollar la línea de investigación espacial, pero con nuevo enfoque. Le aplican la geografía del lugar, ese lugar que constituye
el contexto espacio-temporal en el que se dan las prácticas sociales. Esa es la premisa de la geografía de los lugares y que el doctor Benur Serón, académico, ha implementado o ha incorporado en esta obra. Por lo otro, es una historia muy interesante lo de la actividad del volcán Galeras, a cargo del geógrafo e historiador, el doctor Luis Alberto Martínez Sierra. Nos cuenta, pero la actividad del volcán en contexto, es decir, qué ocurría en ese momento en la ciudad, cuál es la construcción de esos imaginarios y la actitud también del Estado frente a todas estas emergencias que se han tenido acá por esta causa. Es muy importante todos los aportes y desde tantos ángulos como hemos podido desarrollar el proyecto que dejamos a su consideración. Ya estamos para finalizar. La difusión se ha hecho en los centros escolares, en los centros culturales, la ciudadanía en general, que lo tiene como una colección, porque se hace un acto de entrega y lanzamiento de la obra Manual Historia de Pasto cada año en el motivo del onomástico de la ciudad en el mes de junio, con el desarrollo de cátedras, es decir, que los autores de cada obra dictan sus conferencias a la comunidad para socializarlos. Y lo otro se hacen tertulias también, tertulias donde el ciudadano del común interpone sus recuerdos y sus memorias sobre distintos temas, ya puede ser la guaneña o los temas hasta de los fantasmas que transitan por esta urbe. Se ha distribuido en instituciones culturales a nivel nacional y en las universidades de Estados Unidos y Europa a través de una organización que se denominaba Libros de Colombia. Gracias a esta instancia se pudo difundir el manual Historia de Pasto hasta un número determinado en estas universidades que ya lo tenían como colección. Ya vamos a finalizar para ver y decir que estos proyectos de esta naturaleza pueden realizarse y deberían realizarse en cada región del país, porque se puede contar con la anuencia de las autoridades. En nuestro caso, siguiente, han sido las alcaldías desde 1996 quienes nos han apoyado en este emprendimiento, porque hablar del Manual Historia de Pasto es hablar de la memoria de un pueblo que ha resistido a lo largo del tiempo y cuya etnogénesis ha sido el fruto de la construcción de todos sus ciudadanos y ciudadanas. De ahí que podemos ya proponer que el conocimiento de la historia madre, desde cada locus de enunciación, desde el Meta, desde Tunja, desde el Chocó, desde Cúcuta, desde Pasto, desde Popayán, desde Caldas, desde cada un punto de Colombia, nos pueden ayudar a conocer, a construir entre todos ese relato de nación. Se hace indispensable y necesario. Nosotros desde el sur estamos haciendo esta propuesta y esta invitación porque es necesario proponer, hacer visibles otras historias como una tarea fundamental ante un colonialismo historiográfico que niega su historicidad. Yo creo que estamos como con ese empeño, con esa tarea, y me agrada el haberme podido dirigir a ustedes para contarles estas historias desde el sur y todo lo que contienen, y para invitarlos a que continuemos en la tarea desde cada punto de Colombia para que nos conozcamos.
yo creo que si nos llegamos a conocer mejor a partir de estas memorias, podremos ya llegar a ser una verdadera nación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Lidia. Esto es realmente una bocanada de aire fresco, el que hayamos podido contar con usted y que usted nos transmita con ese entusiasmo, además, esta labor realmente extraordinaria de haber conseguido en los últimos 25 años, y lo estamos celebrando los 25 años, en los últimos 25 años, que las gentes se aproximen y que quieran contribuir a la historia y que lo hayan hecho con tanto ahínco y con tanta sapiencia. Yo digo pues que ciudades como Popayán o Cartagena o Santa Fe tienen monografías que son arrubes, ¿no? Pero ese no es el caso de otras ciudades de Colombia donde la vida urbana ha sido más recogida y que podrían seguir en cierto modo no, de manera puntual, el ejemplo de Pasto para acumular su memoria. Muchas gracias, Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, a todos, por la atención, por darle este cupo a la historia local. Si tienen alguna pregunta, bien pueden dirigirla. Y muchísimas gracias por las palabras de estímulo que estamos recibiendo. Muchísimas gracias. Puedes abrir los micrófonos, Santiago. Momentáneamente. Sí. Hay dos manos levantadas, una del doctor Antonio Cacua y otra de Aida Leiva. Sí. El doctor Antonio Cacua, por favor. Doctor Antonio Cacua. Señor presidente, es que quiero felicitar a Lidia Inés, que es una gran trabajadora de la historia y creo yo que una de las academias regionales más importantes de este país por la producción precisamente de obras y de escritos y de cursos que ellos hacen. Es admirable, es un ejemplo para todos nosotros, así que la felicito por esta exposición que le acabamos de oír y que sigan adelante en todas estas campañas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Cacua, con todo mi aprecio, muy amable. ¿Estaba otra persona? La otra persona que había levantado la mano. ¿A quiénes les damos? La doctora Adida. La doctora Adelaida. Adelaida. Sí. La palabra. Muchas Tiene gracias. La palabra. La felicito, doctora, por un trabajo tan impresionante, tan bien hecho, tan organizado y sobre todo tan continuo. Es decir, es un trabajo que ha durado pues tantos años, entonces yo quiero felicitarla muy cordialmente. Yo quiero muchísimas gracias. Mucho a Pasto, he tenido excelentes amigos y allegados en Pasto, entonces tengo una pregunta muy sencilla. Me interesó mucho el contenido y viendo, creo que es en la segunda parte, cuando se habla de los pueblos originarios, de la historia de los pueblos originarios. Eso me pareció muy interesante y la pregunta es la siguiente. Siempre he oído, y sobre todo de mi gran amigo que en paz descanse, el doctor Eduardo del Hierro Santa Cruz, un gran estudioso a quien Rodolfo conoce, que Pasto, conocía. Realmente conocí. Sí, bueno, conociste, exacto. Que los incas llegaron hasta Pasto y me mostraba una serie de documentos que hablaban sobre eso y me contaba
que habían unas ruinas que parece ser, son como una especie de camino o de pequeña muralla que formaban parte, que era como el final del camino de los incas. Entonces, que en esta historia se hace alguna alusión a ese momento, a esa vinculación prehispánica con los incas, por favor. Sí, señora. Qué importante e interesante su pregunta. Me hizo recordar al común amigo Eduardo. Sí, es muy importante ver porque Pasto es como la ciudad límite en el camino de los incas, en el Capañán, que fue precisamente como dispuesto como un proyecto patrimonio ya cultural de la humanidad. Y este ha sido un tema de gran interés e investigación, por supuesto, de algunos de los integrantes, lo que todavía no se ha traducido ese tema, tratarlo como tan específicamente en la obra del Manual Historia de Pasto. Pero hay un artículo que yo presento en alguno de los tomos que está relacionado y atiende su interés, por cuanto yo presento lo de un censo en el siglo XVII sobre los yanaconas de linaje incásico que hacen presencia en Pasto. O sea, hacen presencia no, sino que vivían en Pasto y tributaban. Al hacer el conteo para los tributos, aparecen los nombres de estos descendientes de linaje incásico. Y lo interesante es porque ellos forman familias en Pasto y no tienen pues, parejas de acuerdo a su linaje, se casan con quillacingas, mujeres quillacingas y mujeres pastos. Y los hijos, ya en los hijos se pierde el apellido del padre. ¿Y qué apellido le dan? Criollo, apellido criollo, porque es nacido ya en la ciudad. Y son orfebres, son artistas, son artesanos, estos yanaconas. Se sabe por todo el perfil que se tiene de ellos y es lo interesante, como yo lo he planteado, que la composición social de Pasto es sui generis, porque tiene la población indígena, que es una de las de mayor importancia, la población española y población indígena, es decir, incásica de linaje, hace parte de estas sociedades. Y eso sí aparece en uno de los volúmenes que yo le voy a compartir, porque no le alcancé a hablar de ese tema a nuestro amigo Eduardo del Hierro, no alcancé a tratarle ese tema, pero es muy importante y en el momento está el antropólogo y arqueólogo Tiepolo, está trabajando, pero desde el campo de la investigación arqueológica, lo de la presencia de los incas en el sur de Colombia. Y allí atiende lo de esas ruinas de Chintarrán, que es a lo que usted se refería en el caso de Funes. Y también con esa otra fuente, creo que nos va a dar muchas más luces sobre la presencia incásica, que es muy viva en el caso del sur. Es muy viva a través de tradiciones, a través de la misma habla con esa situación. Nosotros nos vamos a comunicar para hacerle llegar el tema que le digo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy amable. Le comento que el archivo de Eduardo del Hierro no es un archivo que se haya trabajado y el archivo existe, entonces pues en fin, le comento a usted porque Eduardo era un pozo de sabiduría sobre todos estos temas. Muchas gracias. Claro que sí, y compartía perfectamente porque yo soy partidaria de esa presencia de los incas en este sur, por lo que le decía. Muy bien, y muchas gracias por la referencia.
Iba a intervenir la doctora y académica Inés Arias, creo. Inés. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a la expositora por este estrujamiento sobre nuestra propia historicidad, porque nosotros, quiero comentar, pues todos sabemos, tenemos un problema con el espacio desde los tiempos virreinales y después posvirreinales, con la cuestión de Santa Fe de Bogotá, el centro, la periferia, las regiones, y después entramos en ese conflicto tan fuerte de centralistas, las provincias unidas del federalismo, una cuestión que por cierto se discutió mucho en 1821 en el Congreso precisamente de Cúcuta. Entonces esa versión de la historia siempre nos ha estrujado, y al avanzar, digamos, la República en el siglo XIX, pues nosotros sabemos que fue después del federalismo vino el centralismo supremamente fuerte con Miguel Antonio Caro, y siempre hay esa división inclusive desde la historia, y eso es lo importante y lo que yo quiero resaltar, que la conferencista nos hacía caer en la cuenta de esa historiografía que excluye. Y precisamente gracias a esta gran obra, 21 volúmenes de historia sobre Pasto y la historia en todo su recorrido, no solamente en una parte de la independencia para acá, sino desde su historia madre, es toda una enseñanza histórica para nosotros, para hacer una reconstrucción, y en eso estamos, del espacio, pero muchas veces nos olvidamos, y entonces el espacio sirve precisamente para excluir. Nosotros estamos en una sociedad y en una ciudad como Bogotá, bueno, pues está dividida desde hace mucho tiempo en norte y sur, y es una división que excluye socialmente Inesita, a gran parte de la Inesita, población. nos estás haciendo, gracias. No, yo... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su aporte y su mensaje que nos estimula para seguir adelante. El doctor Felipe Araujo tenía una pregunta. ¿Quién? Felipe Araujo. Ah, el amigo Felipe, ¿dónde está? Él pregunta que si para contribuir a la producción de nuevas investigaciones es necesario las fuentes documentales, por supuesto. Y entonces pregunta que si el archivo histórico de Pasto, en el archivo histórico de Pasto se adelantan procesos de digitalización de archivos que permitan tecnología del siglo XXI. Yo no, es decir, de lo que conocemos nosotros, el archivo histórico de Pasto funciona en la Universidad de Nariño, a iniciativa de la Academia Nariñense de Historia, que se hizo la gestión para que entre a ser parte de la entidad en forma de comodato. Pero por los recursos que se tienen en la Universidad de Nariño, porque depende de la universidad, no de nosotros, no se ha iniciado el proceso de la digitalización. Considero que esa es una tarea que van a emprender ya en alguna oportunidad en el futuro, pero por el momento no está de acceso a por este medio, ¿no? Pero es muy consultado por los connacionales y por extranjeros, ¿no? Porque tiene una importante documentación. Bueno, gracias. Otra pregunta es si los libros se refieren
estrictamente a la ciudad de Pasto o si se extienden al departamento de Nariño. Por eso dice Manual Historia de Pasto. Y en el año anterior iniciamos la colección Historia de Nariño. O sea que ya tiene la otra connotación del departamento. A partir de Cátedra Nariño, la academia ha publicado ya investigaciones por subregiones, o sea, subregión de Telembí, subregión de Sanquianga, pero ya tenemos obras en el sentido de lo regional, pero este es simplemente para Pasto. Muchas gracias. Entonces, la línea de no sé si Fernando, tú quieres hacer lo que yo no hice y es contarnos algo más sobre Lidia. Fernando, ¿ahora sí está conectado? ¿Ya llegó? Yo te vi por ahí. O que sigan participando. Alberto. Buenas tardes a todos. Buenas Quiero tardes. darle un saludo a Lidia Inés Muñoz. La aprecio mucho, la doctora Lidia Inés Muñoz. Ya nos habíamos visto en un encuentro de la Academia Colombiana de Historia en Bogotá. Y quiero agregarle algo para la historia de historia de Pasto. Durante el periodo de 1839 a 1841, el meridiano de la historia del país pasó por Pasto, porque allí se presentaron las sublevaciones del general Obando. También se dio la intención o el intento de Juan José Flores, presidente de Ecuador, de anexarse a Pasto. También se dio el cruce de la frontera de las tropas ecuatorianas para derrotar a Obando en Huilquipampa, que fue uno de los motivos que motivó, valga la redundancia, el desarrollo de la Guerra de los Supremos. Es decir, la historia de Pasto en el siglo XIX fue una historia muy interesante. Es una historia que yo le he dedicado mucho tiempo a explorarla. Muchas gracias y muchas felicitaciones a Lidia Inés. Muchísimas gracias, Alberto. Es un placer escucharle. Sí, ese tema también, lo de la guerra de los conventillos y todo el proceso que usted señala, porque Obando está muy vinculado a la historia de Pasto durante un periodo que va desde la independencia hasta este momento ya tardío, pues, de la República, ¿no? Es muy importante su aporte. Muchas gracias. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos y nuevamente, Lidia, extraordinaria tu charla. Muy amable, muchas gracias, doctor. Todos y cada uno de ustedes. Un rayo de luz, de verdad. Muy amables, muchas gracias por escucharnos, muy amables. Entonces vamos a seguir con el orden del día. Santiago. Sí, doctor. El séptimo punto es informe del presidente. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí. Sí. Hola, Fernando. Bueno, aquí estaba oyendo a Lidia, y no quiero, doctor Rodolfo, que usted haga su informe sin ponderar este trabajo formidable. Quiero decir que yo logré meterme en el fortín realista y tengo los índices de toda la obra que están a disposición de quien los quiera. Me los pueden solicitar para que tengan ocasión de conocer este magnífico trabajo realizado por la Academia de Historia de Nariño. Lidia tuvo a bien enviármelos y yo se los puedo compartir para que ustedes con más detalle puedan ver artículo por artículo, autor por autor, y eventualmente, y tal como ella indicó, puedan pensar en realizar en cada uno de sus espacios geográficos una obra metodológicamente semejante. Ello contribuirá sin duda a la construcción de la historia nacional. Esa directiva presidida por el doctor Rodolfo Segovia, costeño, y yo, Sutagao, y otras personas de diferentes espacios, queremos hacer una historia regional, porque el país es la suma de las regiones.
que confluyen para arriba y no desde Bogotá que se irradia para abajo. Fernando, tú querrías lo que yo no, de pronto lo tienes a la mano, lo que yo no pude hacer. Muchas gracias. Que es hacer una presentación de Lidia para que que nos acompañan pues tengan alguna idea de su currículum. Sí, sí. Santiago Otero tiene a mano el resumen de la hoja de vida de Lidia, que la preparamos precisamente para el reciente foro de la post-batalla de Boyacá en el suroccidente colombiano, como usted recordará, señor presidente. Entonces le ruego a Santiago que dé lectura a ese documento que ya está en su correo. Me permito leer el documento, señor presidente. Lidia Inés Muñoz Cordero, historiadora y escritora, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad de Nariño, estudios de Filosofía y Letras de la misma universidad, Magíster en Administración Educativa, Universidad de Antioquia, Curso Internacional de Administración de Centros Culturales, INEFOS, Quito, socia correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y socia extranjera de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Fue catedrática de la Universidad Mariana a lo largo de 13 años y de la Universidad de Nariño en programas de posgrado. Conferencista y proponente internacional, coautora de 2 obras en el exterior, Carnaval, Historia e Identidad, edición Colibrí, Universidad de Lisboa, Cámara Municipal de Torres Veredas, Instituto Alexandre Herculano, Torres Veredas 2015. La modernidad en cuestión, confluencias y divergencias entre América Latina y Europa, siglos XIX y XX. Universidad Veracruzana de México, DF, 2017. Becaria en Investigación en Historia por Colcultura en 1989 y del Fondo Mixto de Cultura de Nariño. Socia de número y actual presidenta de la Academia Nariñense de Historia. Muchas gracias.